Hola mis amigos, y llegó el día, estamos a las puertas del eclipse, el último eclipse en el eje Tauro-Escorpio, que ya saben que estuvo transitando para acá 18 meses y que también puede traer secuencias, vivencias, recuerdos de 18 años hacia atrás. Y acá estaríamos en el 2005, si mi cálculo no me falla. Bueno, empiecen a ver qué estuvo pasando en esos ciclos del 2005, del 2014 hasta llegar al 2022 y ahora el cierre de esta secuencia en el 2023. ¿Quiénes son los protagonistas? Si vamos por signo, tenemos a Tauro. Tauro tiene que ver con recursos y necesidades. Mi territorio, mi cuerpo, que es el primer territorio que necesitamos escuchar y defender, ¿cierto? Aquello que valoro, aquello que me da seguridad si está la luna plantada ahí, ¿no? Lo que yo tengo, lo que yo poseo, lo que yo acumulo cuando opera desde los miedos. Y enfrente tenemos a Escorpio, que es un signo de agua, a diferencia del signo de tierra, y tiene mucho que ver con los temas emocionales, traumas, conflictos, tabús no resueltos y aquello que empiezo a necesitar en cuanto a la coparticipación del otro. Si Tauro es lo que yo tengo, Escorpio es lo que el otro me aporta. Y acá empezamos a tener los ejes de lo que yo necesito y de lo que yo no deseo, ¿cierto? Muchas veces la paz y la tranquilidad de Tauro es crítica con el drama y las pasiones de Escorpio, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a empezar a trabajar y transmutar con la energía de Plutón, que está ahí pidiendo soltar, sobre todo desde el ego, que los dos signos pueden caer mucho en la tentación del ego. Entonces, sabiendo que donde está el sol y pone luz es en un signo de agua, por tanto todo lo que tiene que ver con nutrición emocional es lo que va a estar afectándose, y la luna va a estar mostrando cuál es la realidad respecto de esto, sobre todo en el eje de las relaciones y sobre todo en lo que tengo o dejo de tener. Ya saben que el eclipse y sobre todo de luna llena es ciclos que se terminan, entonces ahí es lo que va a menos. Y eso que va menos es lo que necesito perder para poder ganar lo nuevo que me están planteando los planetas que hace rato están trabajando acá también, como es Urano y como es Júpiter, que retrógrados están en revisión de esto mismo que necesito dejar atrás y soltar. Entonces, el grado en el que va a estar ocurriendo esto es en el grado 5. Vamos a moverla ahora hasta que la luna llegue al grado 5. Acá estamos, esta es la exacta oposición, ¿cierto? Entonces, fíjense qué pasa acá. La luna en un signo de tierra está próxima a la tierra. Esta es cuando la vemos grande, ¿no? Estas superlunas que vemos en el cielo, y es el contacto más próximo con nuestra realidad, recursos, valores, cuerpo, necesidades, etc. Y lo más alejado va a ser la temática de lo masculino, planetas que se vuelven masculinos en un signo femenino, y esta es la contradicción que más cuesta incorporar: la sensibilidad, la recepción, la lágrima, el vacío existencial y todo lo que podemos estar trabajando acá. Entonces, Júpiter, que va a estar en conjunción con esta luna por un orbe de 8 a 10 grados que le damos siempre a las luminares, busca el propósito y el sentido de lo que está pasando, para que después Urano lo pueda liberar, soltar si ya no es el apropiado. ¿Qué pasa con un planeta como la Luna, en este caso, que está en exaltación? En exaltación decimos, es mucho de algo que a lo mejor no me sirve, es mucho de algo pero que no valoro, ¿cierto? Entonces ahí pierde su fortaleza y está gobernada por Venus, y Venus está en su signo de caída, que es Virgo. Las dos funciones femeninas, nutrir y amar, están en signos prácticos que las obligan a poner los pies sobre la tierra y operar desde el sentido común. En este sentido, el que se fortalece es Marte en la astrología clásica, porque está en su signo de fortaleza,
Por eso puede aparecer luchas, conflictos, dolores y, como decíamos en el mundo, las guerras religiosas, cuando se acaba la paz, cuando ya no se valora el tema de la diplomacia y pasamos a la acción, pasamos a la guerra porque hay mucho enojo acumulado, etcétera, ¿no? Entonces, algo se disuelve, algo pierde sentido porque ya no sirve, que es la misma temática que nos trae Saturno, que se va a poner directo en la primera semana de septiembre, y ahí vamos a poder comprender el bote que se hunde o no hago pie en el agua, ¿cierto? La sensación de lo que se disuelve. Bueno, este eclipse es el anticipo de ese paso, de lo que tengo que soltar, dejar atrás, y la clave acá es la responsabilidad personal y la madurez. Desde ese lugar debería asumir lo que está pasando para no generar tanto conflicto y darle un sentido real a la situación. Fíjense que acá otra vez Saturno está en agua, mientras que Júpiter, que era el signo de exaltación, está en tierra. Entonces tengo que integrar, tengo que tener la capacidad de poner en valor estas dos situaciones. Otra vez se repite lo que pasa en el eclipse, lo emocional y lo afectivo versus la realidad y lo concreto. Y de esto vamos a estar hablando. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cuál es mi seguridad frente a lo que yo tengo y yo mismo me aporta mi solvencia material y económica, cómo está mi cuerpo, cómo está aquello que tengo, qué es lo que valoro? Y si me gustan los resultados, porque es una luna llena y la luna llena siempre nos muestra resultados de situaciones del pasado. Y decía que está en trígono, es un buen aspecto el que hace con Venus, que es su regente, pero Venus no tiene la fuerza necesaria, entonces Venus acá permite integrar el apoyo, el trígono de Venus a esta parte del eclipse, la parte evolutiva, hacia dónde debo avanzar, porque acá es donde voy a encontrar mi libertad y el sentido más adelante, si ahora mismo no lo puedo ver y valorar, nos permite integrar esta capacidad de tierra con la capacidad de agua, aunque desde un lugar de infravaloración. Acá hay que trabajar mucho el tema de la autoestima para poder salir bien parados. Por eso decimos que a veces ganar es perder. Vamos a quedarnos con esa frase, ¿cierto? Entonces decíamos todo lo que tiene que ver con el territorio, empezando por la casa física, material, ¿cierto? Aquellos que están en proceso de mudanza o de construcción, y ahí va a estar la libertad que les promete más tarde Urano. Y recuerde que además va a afectar a los signos fijos, y en signos fijos vamos a tener más adelante el paso de Plutón, que es la gran transformación. Ahora mismo está inyectando los miedos y los traumas propios de soltar estructuras que ya son viejas, no sirven, pero nosotros desde la Luna y desde Tauro nos apegamos con sentido de seguridad. Pero la seguridad no garantiza la felicidad, y este es el otro problema. Y además las cosas así como no funcionaron hasta ahora, parece que con tanta energía uraniana ya no van a funcionar de cara al futuro, que es lo mismo, por ejemplo, que le pasa a Argentina, que Argentina es canceriana, y ahí está ahí está lo traumático y emocional de cómo se viven ahora mismo las elecciones, ¿cierto? Entonces, si se viven desde el ego, fíjense que nuestro candidato libriano, que es Milei, tuvo que soltar el tema de pensar que podía solo y tuvo que asociarse con otras personas. Y la vez pasada, en el primer eclipse de octubre, les contaba que Mercurio tiene mucha influencia que ver. De alguna manera se hizo dueño con el sentido de la comunicación, los papeles, los hijos. En este caso para Argentina, la asociación de Milei con Patricia Bullrich, que es geminiana, nada más ni nada menos, ¿no? Así nomás estamos. Nos unimos en contra de aquello que es la amenaza y el peligro. Entonces, interesante porque todo tiene de trasfondo la libertad económica, emocional, espiritual o física, y esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, tenemos la energía del nodo sur en Libra, ¿cierto? Y es
si hasta ahora no vi o no valoré al otro, que es lo que, como les digo, pasó con este candidato y ahora está pasando el tema de las relaciones. Y si el otro está operando su energía ariana, dice hasta acá llegué, voy a sanar mis heridas de dependencia, voy a confiar en mí mismo, te dejo, me voy. Y si no, tenés que hacer muchos cambios que me den sentido a mí en esta relación. Entonces, al no ver al otro, no ver sus necesidades, no ver la individualidad, sus espacios personales, bueno, ahora la luna llena lo hace visible, pero muchas veces desde un sentimiento de pérdida y de guerra, de mucho rencor que vamos a tener que trabajar si nos salió a modo sorpresivo, con la energía uraniana por acá, ¿cierto? No la vimos venir, bueno, ahora te lo muestra de una manera seguramente dramática. Y lo mismo decíamos con Júpiter. Júpiter tiene que ver con las creencias, tiene que ver con ese espíritu místico religioso, por eso hay guerras de territorio por creencias, como están pasando con la temática de los israelitas versus a los árabes, ¿cierto? Y ¿qué dice esto? Se acabó la diplomacia. Quiero mi territorio y si no me lo das te lo voy a sacar por la fuerza. Entonces, por un lado, si creemos en estas temáticas de exaltar planetas, de darle más calidad, podríamos darle calidad a Venus con los cuarzos rosas o verdes, por ejemplo, para darme cuenta de aquello que ya no me gusta, para hacer el ajuste para que me sirva. Si no me gusta, que me sirva. ¿Qué dice la temática de tierra? Que me sea útil. Sí tiene que ver con la cooperación o la negociación que estoy haciendo con el otro. Entonces, última oportunidad de ejes nodales en signos fijos, el apego o la concretización, la materialización, para pasar luego de lleno a signos cardinales que ya piden acción, inicio y nacimiento después de esta crisis que es muerte de transmutación y regeneración. Decíamos, a Marte en este sentido, que es el dueño de los planetas que están acá, el Sol y Mercurio, mi identidad y mi manera de pensar y de expresar y comunicarme. Acá es donde aparecen las heridas y el dolor que terapéuticamente puedo solucionar, pero no desde un lugar superficial, que es lo que le gusta a Venus. Bueno, te escucho un ratito para que te sientas bien o te hablo solo esto para que, pero no profundizo. Acá necesitamos ir a la raíz, aquello que originó el primer dolor desde el primer error de si no me viste o no me escuchaste, etcétera, ¿no? Y Mercurio le aporta acá la capacidad de investigar y profundizar en esto que necesita el otro expresar y darle el sentido y darle valor desde la energía de la luna, ¿cierto? Así que son crisis, pero son crisis que necesitan liberar todo aquello que ya no corresponde, dejar de apegarnos por falta de madurez, por falta de experiencia, por falta de seguridad o por falta de recursos, que es la temática. Ahora, decíamos en la astrología clásica que Marte, que es el dueño de este sector, recibe a los demás planetas que están acá y la Luna y Júpiter participando desde su lugar de caída, de disgusto, por eso es una oposición. Me cuesta darme cuenta de lo tuyo, me cuesta valorarte, me cuesta ceder, por eso hay que aprender otra vez a renegociar lo que es útil para cada una de las partes. Entonces, es una luna de cosecha, la luna del toro, ¿cierto? Y acá vamos a valorar qué pasó con esta cosecha, si es una cosecha que me sirve, fíjense que Virgo tiene también sentido con eso. ¿Qué pasa con esta cosecha? ¿Cómo valoro? Si me es útil, si no me es útil, y qué es lo que necesito corregir para no volver a repetir estas historias. Para eso están los planetas retrógrados participando, para que podamos hacer esta revisión. Y sobre todo con el Sol, que es la capacidad de ser jefes, líderes, organizar y administrar de una manera mejor, no tanto desde el gusto, desde el placer y todo lo demás, ¿no? Siempre empezando por la parte más importante, que es la parte del cuerpo, de la salud. Entonces, vamos a considerar por orbe todo lo que tengas, como por ejemplo este mismo nodo, ¿cierto? Todo lo que tengas entre el grado 25 de Aries al grado 15 de Tauro, lo mismo desde el grado 25 de Cáncer al grado 5 de Leo,
Todo lo que tengas en el grado 25 de Libra al grado 5, donde está el Sol, al grado 15 de Escorpio, y todo lo que tengas entre el grado 25 de Capricornio y el grado 15 de Acuario. Si tenés planetas o ángulos, sobre todo medio cielo y ascendente ahí, eso es lo que tenés que trabajar. Entonces, si damos una mínima mirada a esto con los planetas más importantes en este sentido, vamos a pensar que si uno tiene el Sol ahí, si sos tanto taurino, como escorpiano, como acuariano, como leonino o los signos anteriores, Aries, Cáncer, desde el grado 25 en adelante, ¿cierto? Tanto Libra como Capricornio, a ustedes todo lo que tiene que ver con la identidad, la vitalidad, el yo, que pide renacer, que pide valorarse, pero también desde Saturno la responsabilidad de me valoro por los talentos y los recursos que tengo, no por la mirada del otro que me valore, entonces yo me creo importante, no, tengo que tener con qué responder para eso, ¿cierto? Entonces, desde Tauro mis propios recursos y cómo los administro, desde Leo mi propio brillo, mi creatividad, mi rol de padre y cómo creo de crear aquello que puedo dar y mostrar a los demás, y desde la energía acuariana todo lo que es el proceso de cambio a través de pensamientos y los vínculos sociales sobre todo, ¿no? Lo mismo estamos diciendo de la luna. Si tengo la luna en esos grados, vamos a trabajar desde la exaltación de las necesidades, desde lo que me dice mi cuerpo físico, los 5 sentidos y los recursos financiero-económicos, a esa necesidad de brillo, de individuación, de ser importante y exclusivo, pero desde mi capacidad materna de nutrir y cuidar, siempre empezar por nutrir y cuidarme a mí mismo, para no querer llamar la atención desde un vacío existencial, que sería la temática de Plutón enfrente, ¿no? Lo mismo pasa con justamente Acuario, a afrontar la realidad de los cambios que se me vienen, lo que tengo que soltar, que tiene que ver con el territorio, tanto a nivel familiar, mudanzas, cambios, etcétera, que pueden provocar crisis. Obviamente, si les toca el hogar, la casa cuarta, la familia, acá va a haber temas que sanar. Entonces, desde un lugar constructivo, recuerden, no desde el ego, por estar polarizando con Leo enfrente, ¿cierto? No generar discordia, sino ser útil. Y con Escorpio lo mismo, ¿no? Todo aquello que no nos animamos, ahora se va a pedir que se hagan los cambios y las transmutaciones, aunque haya dolor y crisis, para poder avanzar. Lo mismo pasa con Mercurio, la manera de relacionarnos y comunicarnos. En Tauro puede tener que ver con temas burocráticos, de papeles administrativos, trámites, comercio y recursos que necesito disponer, como pagos, por ejemplo. Lo mismo pasa en Escorpio, ¿no? Afrontar los pagos, afrontar las responsabilidades, lo que tiene que ver también con el ámbito de la sexualidad y sanar acá los traumas, y por eso es interesante hacer terapia y evitar todo tipo de conflictos y discordias. Lo mismo pasa con Leo y sobre todo con la gente joven. Y si vos sos joven, ¿cómo te relacionás con la autoridad? Empezando con tu padre, con tus jefes, los cambios y las libertades que estás buscando, desde qué lugar y cómo lo podés lograr. Y lo mismo decíamos para Acuario, sobre todo para aquellos que están finalizando trámites, estudios y las relaciones vinculares del día a día, empezando con los hermanos, etcétera. Ahí vamos a estar revisando. Y si vamos a hablar de Venus, que es la protagonista, junto con Marte, su opuesto complementario, porque esto ocurre, lo mismo que va a suceder luego con el eje nodal Aries-Libra, en Tauro, y Tauro es su domicilio, es su signo de tierra. Después tiene a Libra, a donde va a estar entrando dentro de un par de días, que es su domicilio de aire, de lo vincular, cómo me relaciono. Por eso ahora mismo en Tierra está tratando, justo con lo que le muestra esta luna llena, qué va a menos, qué necesito degradar, dejar atrás. Obviamente Venus tiene que ver con la autoestima. Desde Tauro está regiendo toda la parte física, la autoestima. Fíjense que enfrente está la temática de lo erótico, este es el eje de lo erótico.
Entonces, dependiendo de la edad y dependiendo de los conflictos, todo lo que tiene que ver conflicto de alimentación, todo lo que tiene que ver con lo que comparto del otro, los deseos de sensualidad, de atracción, van a estar en juego, como también la parte económica, lo que comparto económicamente o lo que deseo y espero del otro y lo que puedo dejar de estar recibiendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con apegos y desapegos. Recuerden que Venus tiene que ver con la economía, tiene que ver con la belleza, tiene que ver con el arte. Entonces son posibles salidas de la situación, justamente polarizando con Neptuno, donde nos sentimos perdidos, sobre todo esta sensación de que no me quieren como yo quiero que me quieran. Fíjense la diferencia. Una cosa es que el otro me quiera como puede quererme, ¿no? Sobre todo los signos de tierra, a los que les puede costar manifestar, expresar sus emociones. Y otra cosa es a como yo necesito que me quieran, porque hay signos, hay planetas a los que nada les es suficiente y uno de ellos es Neptuno. Por eso aparece el dolor y el sufrimiento. Y si yo tengo un fuerte aspecto de Neptuno en mi carta por tener Sol, la Luna, la misma Venus o el ascendente, bueno, más lo voy a sufrir, más sentido de rechazo y abandono puedo estar teniendo por acá, ¿cierto? Entonces, para el eje Leo-Acuario, todo lo que tiene que ver desde la niñez, los niños, el ego, el querer brillar y el poder crear en todas las formas y medidas, todo lo que tiene que ver con el corazón, que comparte Venus y la parte física, la autoestima, lo que entra por mi boca, lo que sale por mi ano, bueno, todas estas situaciones que a veces son o diarrea o constipación, cuando justamente no puedo expresar mi individualidad y expreso mi ego a través de mis necesidades, ¿no? Entonces, en Escorpio vamos a ver también aquello que ya no me complementa, no me satisface, lo mismo que en Tauro, que no me llena, ¿cierto? Y esta sensación de lo que voy a soltar, voy a dejar ir, o me apego cuando tengo que atravesar la crisis para lograr la transformación. Lo mismo va a pasar en el ámbito más social con Acuario, con estas imágenes, con estos conceptos, con estas creencias que Plutón va a entrar a transformar profundamente para, desde Tauro decimos, dejar aquello que de verdad tiene valor, poner en la balanza, sopesar y analizar, temática de Venus en Virgo, lo que de verdad sirve. Sobre todo si esta cosecha de los últimos 9 años no es favorable para mí. 9, 4, desde el 2008 empecé a analizarte cuándo fue la primera crisis de la que ahora estoy obteniendo estos resultados, si son en debilidad y no me gustan. Entonces, si analizamos para cada signo, acá vamos a tener para Aries, vamos a ponerlo, aunque no salgamos de los grados para que sea más visible. Para Aries, fíjense que toca el eje de las posesiones, a abrirse oportunidades a nivel económico, a solucionar temáticas de placeres, gustos, lo que a mí me gusta, lo que yo valoro y donde puedo hacer el apego, versus a lo que el otro me aporta. Y acá está la crisis si ya no me llena, si ya no me sirve y esto es lo que tengo que soltar. O si no, temáticas económicas, a través de deudas, pagos, mala administración, mala gestión o todo lo contrario, legados, herencias, recursos, valores que me pueden estar llegando y me pueden ayudar a aumentar lo que va a señalar Júpiter, ¿cierto? De los trígonos de productividad en tierra que hace Venus, van por ese sendero y por ese camino. La gran transformación entre Plutón y Urano, que luego va a ser una cuadratura dentro de un par de años, si no le prestamos atención a esto, vuelve a surgir la crisis. Para los taurinos, tanto Sol, Luna, ascendente en Tauro, está trabajando el eje de las relaciones puro y duro, que de esto tiene que ver también el eje nodal Aries-Libra. ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo me vinculo? ¿A qué le doy valor? ¿Qué me nutre? ¿Qué me llena? ¿Y qué no me satisface del otro? ¿Por qué atraigo a las personas que atraigo? ¿Cierto? ¿Por qué no puedo terminar de atravesar de lleno las crisis? ¿Cierto? ¿Qué suelto, qué se reduce, qué tengo que dejar atrás para abrirme a todo lo nuevo que llega? Si estamos hablando de lo geminiano, Géminis está trabajando el eje del servicio que doy, acá se activa,
Para eso necesitan ir a ese lado, salir de la neutralidad mercurial para activar el lado más masculino de toma de coraje, valor, decisión, liderar, ocupar mis espacios, etc. El eje del servicio, prestaciones que doy versus el eje existencial, el fundamento y el propósito. ¿Qué necesito hacer? ¿A qué le voy a dar sentido? ¿Cuál es el proyecto al que le voy a dar sentido? ¿Y dónde puedo incrementar mis ingresos y dónde puedo mejorar mi salud y mi relación con los compañeros básicamente también? ¿Cierto? Ya sea compañeros de reclusión, esos que comparten conmigo situaciones como cuando estamos privados en un colegio o en un hospital o tenemos los mismos ideales y somos estos grupos reducidos, ¿cierto? O cambios y mudanzas también de todo tipo y propósito. Recuerden que en un año o un poco más se va a estar formando la atención para este eje también, el eje del pensamiento. ¿Qué pienso yo de esta situación y qué necesito cambiar? Empezando por lo vincular, ¿cierto? Crisis que estoy atravesando también a nivel personal con los otros y cómo escucho mi cuerpo también. La temática de la salud es súper importante acá, ¿no? Para los cancerianos y todo lo que tiene que ver con mascotas, todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan conmigo, tanto los jefes como los compañeros, tanto los proveedores como los acreedores y las mascotas, aquellos que están pensando en hacer una compra, esperen un poco, no se apuren, no se aten. ¿Qué pasa con cáncer? El eje de las relaciones, lo que yo quiero dar o puedo dar en el amor y lo que espero recibir. Acá hay más de lo que espero recibir y la manera desde atraer, pero cuidado que acá somos fluctuantes, acá es más aspiración en libertad desde un punto de amistades, ¿cierto? Que el lado más posesivo, crítico y sobre todo en el eje de las relaciones tiene que ver con los hijos, con la figura de los amantes, con las parejas de mis hijos y ni hablar si estamos hablando de temas de abuelazgos también y todo lo que nos propone. Creencias en ese sentido y planes y proyectos de cara al futuro, como viajar, lo que comparto, casamientos de los hijos, individuación de los hijos o divorcios de los hijos, lo que vaya en el sentido de la libertad. Si estamos hablando de Leo, y Leo está trabajando su eje mi lugar en el mundo versus mi lugar en la familia. Interesante, porque la luna acá le está mostrando hacia dónde ir para encontrar el placer y qué dejar. Fíjense cómo se significa la crisis de todo tipo, tanto con mis propios hijos como con la gente joven, todo lo que tiene que ver en este sentido con situaciones del pasado no resueltas. Ahí va a surgir lo que tengo que dejar atrás, las peleas, las luchas, bueno, los que están en ámbito de construcciones, como en ámbitos familiares, todo lo que tiene que ver con legados, con herencias, con terapias, el árbol genealógico, mi búsqueda de seguridad, ¿no? Y recuperar ese espacio, pero no a través de guerras y peleas, sino tomando acción, versus aquello que muestro al mundo como esta persona que puede gozar y se abre al mundo a recibir todo lo que Gaia, la naturaleza, el bienestar, los amigos, los viajes me pueden proporcionar, ascensos, elevación, búsqueda de mejoras económicas, dejar atrás, finalizar aquello que ya no nos nutre en un sentido de eje de individuación, hogar, casa, familia versus la temática social, mi imagen en el mundo. ¿Cómo puedo incrementar esta imagen a través de un sentido de autoridad, a través de lo que tengo para dar, básicamente, ¿no? Si estamos hablando de Virgo, y ahí está la protagonista, la diosa, buscando con Lilith, siempre recuerden que está Lilith acá también, ¿no? Trabajando las tentaciones, los enojos, los reclamos, que justamente tienen que ver con los valores, los gustos, los placeres y los recursos, ¿no? Entonces, el eje del pensamiento, el eje de lo vincular, de los papeles, de los escritos, de los estudios, de los viajes, la relación con los hermanos, con los cuñados, las familias políticas y todo lo que pueden ser luchas de poder en cuanto a los recursos en este sentido, ¿no? La gran transformación, aquello que me da libertad y lo que tengo que trabajar.
Así que todo tipo de conflictos que pueden surgir y que buscan entender, comprender, solucionar y que puedan tener asesoría legal de algún tipo, temas burocráticos, judiciales que también empiezan a mostrar dónde estamos parados, cuál es la crisis, el conflicto o qué es el beneficio que puedo lograr a partir de esto. Para los Libra, otro protagonista por Venus, que está en su lado un poco kármico, ¿cierto? El eje de las posesiones donde la Luna, Júpiter y los planetas benéficos en exaltación están en aquello que adquiero a partir del otro, ya sea asociaciones, parejas, clientes, todo tipo de intercambio, etcétera, saldar deudas, recibir beneficios y ayuda. Las mujeres acá van a ser importantes, ¿no? Versus lo que me gano por mí mismo. Y acá están también las luchas personales, ¿no? Yo con mi propio valor, yo generando el bienestar, pero a partir de la energía libriana, que es compartir con el otro. Entonces, dejar de ceder por zonas de confort y comodidad, ¿cierto? Resignar esa influencia negativa libriana de los apegos, salir de las sutilezas si no fueron entendidas y empezar a ser un poco más combativos, un poco más afirmativos, poner límites, marcar esos límites en relación al otro, ¿no? Y sanar lo que haya que sanar para no apegarse, no fusionarse por carencias, por desvalorización, sino desde un lugar positivo, en libertad y con los espacios personales de cada uno. Y todo lo que tiene que ver con temas de reclamo, de seguros, de patrimonios, etcétera, bueno, que le vienen por el otro, por resolución, ¿cierto? Un dinero extra, un apoyo extra, que también puede lograr nuevo grupo de clientes, por ejemplo, o nuevas asociaciones donde puedo adquirir autoridad. ¿Qué le pasa a Escorpio? Del mismo modo está trabajando las relaciones, pero desde un sentido del yo. El Sol está en su casa del yo, de la identidad. Está Marte con nuevos pensamientos, ideas. Entonces, todos los conflictos que necesito resolver con el otro, si el otro es una persona muy dependiente de mí o yo muy dependiente del otro, acá también necesito soltar esas falsas creencias, sabiendo que cada uno se debe nutrir y satisfacer por sí mismo, y soltar todas las influencias, sobre todo tóxicas y negativas, en los vínculos y en las relaciones. ¿Y por qué hay esos apegos? Ya saben que Escorpio es tanto a un nivel económico por Tauro, zona de confort, como un nivel sexual, manipulación, control, celos, etcétera. Esto vamos a trabajar, ¿no? Y si esto sobre todo influye en mi trabajo, en mi imagen pública social y genera altera el clima del hogar también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esos ejes. ¿Y qué pasa con Sagitario? Bueno, Sagitario acá va a trabajar otra vez un eje que tiene que ver con lo producido y el existencialismo. ¿Qué quiero lograr con esto? Entonces, trabajar mucho la casa sexta, la salud, el trabajo. Otra vez aparece la idea de las mascotas cuando no me siento nutrido por mí mismo. Todo lo que tiene que ver con activar y producir, mejorar, liberarme de las opresiones. Para esto falta un rato todavía, queridos. Y todo el sacrificio que estoy haciendo, ahora que me puede privar un poco de mi libertad, del goce, del placer, ¿cierto? Pero es un sacrificio que va a valer la pena porque me va a abrir más tarde nuevas puertas y nuevos caminos, incluso cambios importantes y que tienen que ver con los entornos, con las relaciones, con las personas, sobre todo con las que comparto el día a día a nivel laboral, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con el pensamiento. Urano tiene que ver con la tecnología, con las redes, con los amigos que pueden ejercer una influencia positiva, sobre todo cuando Plutón ya entre al signo de Acuario, y ahí va a estar generando la energía necesaria para motivarlos y hacer esos cambios. Mientras tanto, sacrificios y pagar todo lo que son deudas kármicas, errores del pasado. Cuidado con generar deudas, ¿cierto? En la fe, ¿no?, de poder luego generar los recursos para pagarlas. Bueno, lo van a poder hacer, pero obviamente con sacrificio, con limitaciones. Todo lo que ahora es placer, más tarde va a ser tener que ajustarnos el cinturón posiblemente. ¿Y qué pasa con Capricornio? Que está trabajando Capricornio, que está participando con su Saturno, inyectando un sextil a la Luna para que sepa dónde está parado y con qué recursos cuenta. Acá también estamos trabajando el eje de las relaciones íntimas,
lo que me da placer, lo que me da seguridad, los ahorros, las inversiones, todo lo que tiene que ver con crear, empezando siempre por los hijos y luego las obras creativas, mis alumnos, dependiendo de qué somos cada uno, en dónde tenemos expertise y dónde estamos enseñando, versus a las metas a mediano y largo plazo que tienen que ver con los grupos sociales, instituciones de pertenencia. Bueno, ahí viene la gran transformación que puede afectar también luego los recursos y la economía. Entonces, para aquellos que hablan de amor, bueno, momento para salir al mundo, mostrar lo que tenemos para dar y encontrar eso que estamos esperando, el amor que tengo para dar, y para eso soy capaz de ponerme en sombra en segundo lugar, como la luna puede ponerse, para encontrar esa figura que me puede ayudar a transformarme completamente en mi ser. Pero muchas veces tengo que soltar primero todo el pasado y todas las situaciones y los dolores del pasado para poder afrontar este cambio. Y fíjense que enfrente justamente tenemos a la figura de lo leonino, sobre todo personas que tienen mucha influencia a través de irradiar esa energía paternal protector, ¿no? Entonces, si estaba buscando de alguna manera a mi padre en las relaciones, estaba buscando a mi madre, bueno, esto es lo que tengo que sanar. Nutrirme yo, ser mi propia figura de sostén, pararme sobre mis propios pies para atraer a personas a las que yo luego respete, de las que me sienta digna. Entonces, amores, niños, creaciones, planes y metas, amistades que posiblemente se terminan, proyectos que se reducen, que lleguen a su final. Esto es lo que vamos a poner en valoración. ¿Qué saqué? ¿Qué provecho? ¿Qué utilidad saqué de esto? ¿Y qué puedo cambiar o necesito cambiar para producir más y mejor? Para los Acuario, otra vez el eje de la individuación. Fíjense que Urano hace rato que está trabajando todo lo que tiene que ser liberado, soltado, los cambios, las crisis de transformación. La luna tiene que ver con esto, ¿no? Con la parte más material física de lo que es la casa, la estructura de la casa, las 4 paredes, como decimos, y el techo. Bueno, ¿dónde encuentro expansión o dónde se expanden los conflictos? Si estoy apegada a viejas temáticas, todo lo que tiene que ver con recursos, tanto físicos, roles maternos, y la alimentación y los gastos que pueden venir acá, versus a la nueva imagen que tengo que dar, ¿no? De una figura más empoderada que sabe administrar, y no al revés, prestar mucha atención a la figura social, ya que ustedes son un signo social, descuidando la temática de la casa, que ahora se muestra en su totalidad para todo lo que tiene que ser sanado, liberado, los cambios que necesitamos. Y los cambios empiezan por ustedes, porque su regente Urano es el que está acá y se va a poner directo a fin de año, ¿no? Encontrar el camino, encontrar la ayuda de los profesionales, encontrar mi lugar, tanto en mi casa, hogar, familia, mi autoridad, como la imagen que doy empoderándome al mundo. Pero posiblemente sufran crisis primero en ese sentido, ya que Plutón está entrando acá y va a estar mucho tiempo. Una crisis profunda. Siempre recuerden que Marte es la agresión, es la violencia. Entonces puede haber un tema destructivo en este sentido desde lo escorpiano, y esto obviamente va a ser parte del mensaje que queremos dar, ¿no? Sobre todo con la gente joven, esas edades de la adolescencia, esas crisis existenciales a los que muchos acuarios les cuesta, vibran desde un lugar de amistad antes que verticalidad. Y bueno, pero acá hay una buena disposición de Venus en una casa que tiene que ver justamente con los traumas a sanar, y esta figura sobre todo con las personas cristal, índigo, que son hipersensibles y que no encajan en este mundo, y sobre todo, bueno, las niñas acá que están en proceso de maduración, adolescencia, y toda esta parte de cómo me reconozco yo en mi cuerpo o cómo me desconozco y entonces me agredo de más de una manera, ¿no? Entonces, ¿qué va a estar trabajando? También los cambios de hogar, mudanzas, traslados, terminar, para aquellos que están construyendo o hipotecándose o generando recursos en este sentido, ¿cierto? Júpiter busca la expansión y la mejora, esta es la buena noticia. Y para los Piscis, que tienen a Saturno, el planeta más complicado, que busca madurez. Y esto es bastante difícil para un signo de tanta ensoñación, de tanta espiritualidad. La madurez en cuanto a lo
concreto a la realidad de este mundo. Bueno, a veces por eso tanto el escapismo, ¿no? Las burbujas que busca la gente hipersensible pisciana. Enfrente tiene a Venus, justamente. ¿Dónde viene Venus? Me viene por todas las relaciones de igualdad con el otro, relaciones de pareja, relaciones de asociaciones, los vínculos padres e hijos, etcétera. Todo lo que tiene que ver en el eje de pensamiento, traslado, comunicación, viajes, estudios, hermanos y las familias de los hermanos, y todo lo que tiene que ver con alquiler de departamentos, todo lo que tiene que ver con estudios, como decía, papeles, burocracia, temas legales, temas procesales y sobre todo temáticas de salud, ¿cierto? Ya que el otro eje, el Leo, Acuario, está en el ámbito de salud y servicio. Entonces todas estas situaciones se ponen de relieve para que le prestemos atención, porque están todas en tensión, sobre todo cuando Piscis, en lugar de pensar en sí mismo, piensa en los demás. Y acá es donde puede aparecer el fracaso de no poder lograr aquello que necesitamos o queremos dar al otro. Bueno, primero fijarse la habilidad del otro de si lo puede lograr por sí mismo, para no estar haciendo cosas que no nos corresponden. Esta es la temática de revisión de Piscis, de Neptuno retrógrado, ¿cierto? Hasta noviembre, cuando Saturno, que es el gran apoyo, se ponga directo y nos muestre las maneras en el eje del yo, clavadísimo en el ascendente, porque si no hay más dolor y sufrimiento. Pero lo que viene Saturno a transmutar en este sentido justamente es hasta dónde dar, hasta dónde involucrarme para no perderme a mí mismo, temática del sol, ¿cierto? En función de los demás, y después vivir desde la queja, el reproche, el rencor o las peleas y agresiones, ¿no? Bueno, mis amigos, espero que les haya sido útil.